Sigamos con el análisis de los principios de Newton. Vamos con el segundo principio, también conocido como principio de masa, con ese nombre propio que los caracteriza. El segundo principio en general es más conocido por ustedes seguramente y es producto de que en general el primer principio no se le da importancia y es el más trascendental de los tres. Y que en general no es tenido en cuenta y es lo primero que tenemos que hacer en la resolución de un problema. Porque es el primero y porque lógicamente me define el sistema de referencia que tengo que adoptar para poder aplicar los otros dos y para poder describir el movimiento con la cinemática. Bueno, el segundo principio dice más o menos así. Lo vamos a enunciar y después vamos a ir desgranando el enunciado para ir tratando de conocer las distintas partes que lo componen. El segundo principio dice, si R con flechita arriba, así, si R es la resultante de todas las fuerzas que obran sobre una partícula, R, esta R, va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento P minúscula, a la variación de la cantidad de movimiento P que experimenta la partícula en el intervalo delta T en el que actúa R. Bueno, hay bastante para ver acá. De alguna forma u otra aparecen varios actores, los cuales los vamos a tener que ir conociendo. Y a su vez ya aparece lo que normalmente ustedes se encuentran como una fórmula, la cual la vamos a tener que ir reconociendo también y distinguiendo realmente en distintas acepciones que van a ver que va a tomar de acuerdo a aproximaciones que podemos hacer o no. Entonces vamos de vuelta. Vamos a tratar de escribir esto en forma matemática. Fíjense lo que me dice el segundo principio. Me dice que si R es la resultante de todas las fuerzas que obran sobre una partícula. Acá me habla de fuerzas. Lógicamente tenemos que entender por fuerzas causas. O sea, si R es la resultante de todas las causas, donde están sumadas todas las causas, me dice que esta R va a ser igual a la variación delta P que experimenta la cantidad de movimiento en el intervalo de tiempo delta T en el que obra R. Esto es lo que me está diciendo en forma matemática el segundo principio. Ahora bien, acá aparecen muchas cositas a tener en cuenta porque fíjense que me habla de una magnitud que es la cantidad de movimiento. Fíjense que me dice que P es la cantidad de movimiento. ¿La cantidad de movimiento de quién? De la partícula. Y me dice que R va a ser el causal de que varíe la cantidad de movimiento en el delta T en el cual está actuando R. Ahora bien, ¿cómo define Newton a esta nueva magnitud que denominamos cantidad de movimiento? Bueno, no es tal vez una definición propia de Newton, era un concepto que ya se conocía, que ya venía, digamos, hablándose de este concepto de cantidad de movimiento más allá, más o menos por el año 1000, pero básicamente la cantidad de movimiento de una partícula se define como el producto de la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. El concepto de velocidad nosotros lo tenemos arraigado de la cinemática, pero acá aparece un nuevo concepto también que es el de masa. Entonces fíjense cómo la cosa de alguna forma u otra va tomando ribetes ahora que debemos ir desgranando y debemos ir estudiando para poder conocer realmente a este segundo principio y lógicamente aplicarlo. Si venimos acá a conocerlo es para luego aplicarlo. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de escribir el segundo principio en una forma diferencial y en una forma que trabaje con diferencias finitas. Lógicamente no son iguales las dos formas, pero haciendo ciertas salvedades sí. Y el hecho de trabajar con diferencias finitas, como estamos trabajando acá, nos va a permitir comprender un poquito más las consecuencias y los alcances de este principio. Entonces fíjense que lo voy a escribir de dos formas. Yo voy a decir que R es igual a delta P sobre delta T y también voy a decir que R es igual a diferencial de P dividido diferencial de T. Es decir, que la resultante R es la derivada de la cantidad de movimiento P que experimenta la partícula en el tiempo. Ahora bien, ya tenemos las dos formas en las cuales hemos escrito estas variables.
tenemos que dar lugar también al manejo un poquito de unidades. Antes de pasar a realizar las observaciones pertinentes, tenemos que dar un poquito pie a un poquito al manejo de unidades. Entonces, por un lado tenemos R. R, que es resultante de fuerzas. Bueno, señores, las fuerzas se miden en Newton en el sistema internacional. Fíjense que se le dio a Newton la honra de tener la unidad de medida de las fuerzas en el sistema internacional, en el sistema MKS, que es el que utilizamos. Así que por un lado acá tenemos unidad de fuerza en Newton. Por otro lado tenemos la unidad de masa que aparece acá, que ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar de ella. No es que me voy a quedar callado, ni mucho menos. La masa se mide en el sistema MKS en kilogramos. Y por otro lado tenemos la unidad de medida de la cantidad de movimiento P, que fíjense que básicamente acá lo podemos ver que es Newton por segundo. Newton por segundo. O si quieren simplemente Newton por segundo, así. Así que ya básicamente más o menos tenemos desgranado en un formalismo matemático lo que nos dice el segundo principio de Newton en forma, digamos, literal. Y vamos a tratar ahora sí de ahondar un poquito y tratar de ver qué significa lo que dice el segundo principio de Newton y sobre todo qué van significando las distintas partes que lo componen, como son la cantidad de movimiento, la masa, la resultante y algunas otras formalismos que podemos llegar a obtener si hacemos algunas salvedades. Así que ahora vamos a pasar directamente a hacer un análisis mediante observaciones de lo que nos dice el segundo principio de Newton. Bueno, vamos a hacer la primera observación sobre el segundo principio de Newton y vamos a hablar de este concepto de masa. Algo que aparentemente está bastante arraigado en la sociedad. ¿Quién va a dudar lo que es masa? Y sin embargo, vamos a ver que atrás de este concepto hay un mundo. Y lo vamos a ir conociendo. Y vamos a darnos cuenta de que no es tan sencillo saber realmente de qué se trata la masa. Pero vamos a tratar de, como primera aproximación, darle el tenor que le dio Newton al concepto de masa para el conocimiento que de alguna manera u otra se tenía en su época. Para Newton, masa es cantidad de materia. Y hoy en día podríamos decir, incluso conociendo un poquito más la materia, que cuanto más átomos, cuanto más electrones, cuanto más protones, más apretado todo ese paquete esté en un cuerpo, más masa va a tener el cuerpo. Esa es más o menos la idea que Newton tenía acerca de la masa. Sin embargo, el primer principio encierra algo sustancialmente distinto, que es básicamente el concepto de lo que se conoce como masa inercial, o sea, la masa que está encerrada dentro del concepto del primer principio, y que es muy distinto al concepto de masa gravitatorio. Por eso que, si bien en esta primera observación lo resumimos de esta manera diciendo que es cantidad de materia, sobre este punto vamos a volver porque necesita un párrafo especial, pero vamos a tratar de avanzar como para no generar mayor confusión. Entonces, hecha la primera observación, vamos con la segunda observación, que es tratar de conocer un poquito esto de cantidad de movimiento. Entonces, fíjense que es interesante, porque masa es cantidad de materia. Aparentemente, masa, cantidad de materia, está haciendo referencia a un escalar. Sin embargo, acá también estamos cuantificando algo. Acá estamos cuantificando la materia y acá estamos cuantificando el movimiento. Es decir, cuando los científicos, como por ejemplo Descartes, se preguntaron ¿cómo cuantifico el movimiento? ¿Cómo puedo decir que un cuerpo de masa m tiene una cierta cantidad de movimiento y otro cuerpo de la misma masa tiene otra cantidad de movimiento? Bueno, precisamente para cuantificar el movimiento se utilizó esta idea de masa por velocidad. Es decir, no importa que los dos objetos tengan la misma masa, si las velocidades son distintas, como este es el caso, este se mueve para allá y este se mueve para acá, estos dos objetos tienen distinta cantidad de movimiento. Entonces fíjense que es muy importante porque acá estamos viendo otra forma de cuantificar, ya no de cuantificar algo tan fácilmente medible, sino algo que tiene que ver con la masa del objeto y que tiene que ver con la velocidad. Y cuando hablo que tiene que ver con la velocidad, estamos diciendo que esto es un vector. Es decir, que para que dos objetos tengan la misma cantidad de movimiento P, tienen que tener el mismo vector cantidad de movimiento. Tienen que tener el mismo módulo, tienen que tener la misma dirección y tienen que tener el mismo sentido. Así que quede claro, esto cuantifica materia y esto cuantifica movimiento.
Así que ahora vamos a ir con las otras dos observaciones para seguir desgranando esto del segundo principio de Newton. Vamos con la tercera observación del segundo principio de Newton. Fíjense que el segundo principio de Newton es bien claro. Me dice que si R es la resultante de todas las fuerzas, bien, R es un vector que me está diciendo que es la resultante, es decir, me está diciendo que es la sumatoria de todas las fuerzas que puedan llegar a estar aplicadas sobre la partícula. Es decir, la sumatoria de todas las causas. Y para poder entender un poquito lo que son las fuerzas, vamos a tener que ir al tercer principio donde vamos a ya empezar a darnos cuenta de lo que quiere significar Newton con fuerza. Pero es importante destacar lo siguiente. El segundo principio está aplicada a una partícula y se refiere a R, o sea, no se refiere a una fuerza. No dice si una fuerza, no dice si R es la resultante. O sea, está aplicado a la resultante de todas las fuerzas. Eso es fundamental. Porque a veces se confunde y se aplica, digamos, no a la resultante y lógicamente se obtienen resultados que no tienen nada que ver con lo que va a predecir la mecánica. Y por último, vamos a tratar de desgranar un poquito la formulación matemática para llevarla a una que es más conocida por ustedes y que tal vez los que vienen viendo este video hasta recién dicen, estamos hablando del segundo principio de Newton, pero yo así no lo conozco. Entonces vamos a tratar de llevarlo a la formulación más conocida, pero vamos a tratar de ver cómo se llega a esa formulación, porque Newton lo elaboró y lo describió de la forma que yo les dije de entrada. Es decir, Newton me dijo que R es la derivada de la cantidad de movimiento P respecto del tiempo T que experimenta la partícula. O también, en forma de diferencias finitas, R igual a delta P dividido delta T. O sea, es P final menos P inicial dividido delta T. Es decir, me está diciendo que de existir R hay una variación de la cantidad de movimiento. Si R es 0, o sea, si la resultante es 0, la P final es igual a la P inicial. Fíjense qué importante que es eso. Porque me está diciendo que para que haya una variación de la cantidad de movimiento, para que varíe esto, R tiene que ser distinto de 0, que acá también se ve reflejado. Si R es 0, la derivada de P respecto del tiempo T es 0 y por lo tanto no hay variación de P. Entonces fíjense que me está haciendo referencia a qué puede hacer variar la cantidad de movimiento de la partícula. A eso está haciendo referencia. Ahora bien, si la masa es constante, fíjense lo que estoy diciendo, pero Biau, la masa siempre es constante. No, señores, vamos a ver que la masa en general no necesariamente es constante. Entonces, si la masa es constante, que para ciertas velocidades y para ciertos objetos podemos considerar que más o menos es constante, podemos escribir lo siguiente, fíjense, si adopto esta, puedo escribir así. Si la masa es constante, la puedo sacar afuera de la derivada y me queda... Y señores, la derivada de la velocidad respecto del tiempo, si recordamos la cinemática, es la aceleración de la partícula. Entonces acá aparece la segunda ley, en su forma matemática, tal vez más conocida por ustedes, pero no es la forma en la cual Newton la enunció. Pero bueno, bajo esta premisa, que básicamente se va a cumplir en los problemas que nosotros vamos a resolver, vamos a poder aplicar esta acepción. Que también la podemos sacar de las de diferencia finita, porque nosotros en esta expresión podemos escribir al delta P como masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial dividido delta T. Y como la masa, si la masa es constante, la puedo sacar acá fuera de el paréntesis y acá me queda velocidad final menos velocidad inicial dividido delta T, o sea que me queda masa por delta V dividido delta T, y esto es lógicamente la aceleración nuevamente, o sea que me queda masa por aceleración. Es decir, si yo he trabajado con diferencias finitas, es siempre considerando que el delta T es muy pequeño como para considerar que la fuerza de esta R no varíe. Y para que ustedes puedan ver realmente a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que no hay variación de la cantidad de movimiento. Entonces, señores, hemos desgranado el segundo principio. Empezamos a conocerlo un poquito más. Nos damos cuenta que sí, que hay un formalismo matemático para aplicar en los problemas, en donde podamos sumar fuerzas y podamos medir aceleraciones. Fíjense que acá me está diciendo que básicamente que las fuerzas son las responsables de las aceleraciones. Y las aceleraciones son precisamente las que llevan consigo los cambios de velocidad.
¿Está claro? Entonces, nos estamos dando cuenta de que el formalismo de Newton, la mecánica de Newton, de alguna manera u otra, liga fuerzas con aceleraciones. Y nosotros sabemos que la aceleración es el punto de partida para poder desgranar la descripción del movimiento que nos daba la cinemática, porque nosotros habíamos visto que, conocida la aceleración y las condiciones iniciales, conocido esto, teníamos todo como para escribir y describir el movimiento a través de RDT. Entonces, básicamente vemos que en las leyes de Newton, en los principios de Newton, está de alguna forma u otra implícito el camino que nos va a permitir escribir, ahora sí, en forma predictiva, la ecuación de movimiento a la cual responden los objetos, que en definitiva es el objetivo de toda la mecánica. O sea, el objetivo de cualquier mecánica es escribir esas ecuaciones de movimiento. Así que bueno, vamos a ir con el tercer principio, que es fundamental, y ya con los tres vamos a poder empezar a recorrer este camino predictivo en el cual estamos incursionando.